En tanto, podemos ir abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Es difícil predicar con un plumero acá en el cuello. Apocalipsis capítulo 11, vamos a pedir la guía del Señor. Padre, te agradecemos que podamos estar aquí, Señor, una vez más, un domingo más, como tu pueblo, como cantábamos recién. Quisiéramos cantarte cánticos celestes, cantados por las huestes que viniste a rescatar, Señor. Gloriosa estrofa. Y queremos hacerlo también, estos cánticos celestes, con nuestras vidas, Señor, que como dijo el apóstol Pablo, sean cartas leídas por todos los hombres. Queremos, Señor, ser esas cartas que pronuncian y anuncian el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Queremos también ser esas cartas, Señor, que predican que tú eres santo y por lo cual tu pueblo busca la santidad, Señor. Y ayúdanos ahora en la correcta interpretación y en la eficaz aplicación de tus verdades eternas a nuestra vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú gobernando, guiando, inclinando nuestros corazones, voluntades y mentes hacia ti. Por la obra de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Versículo 12 en adelante. Yo sé que a veces vuelvo a predicar versículos que prediqué la vez anterior, pero esto es porque necesitamos profundizar más. Esta semana, a propósito, envié la última predicación un poquito porque pasan como 2 meses entre predicación y predicación para refrescar la memoria. El que lo haya querido escuchar lo tendrá más presente. La última vez hablamos de la aparente derrota a la victoria de la iglesia, ¿recuerdan? Y venimos enunciando ciertas tesis que para mí son claras, pero son presuposiciones sobre las cuales estoy basando mi estudio. Por ejemplo, los 144.000, ya lo dije y hay una predicación sobre eso, somos la iglesia. Los 2 testigos de los que habla capítulo 11 somos la iglesia. Esto ya lo prediqué. Para el que esto resuene algo nuevo puede ir a escuchar la predicación de por qué digo lo que digo. Sobre esta base seguimos edificando. El centro del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y la revelación en Jesucristo de su iglesia. Esto es muy importante. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que trazan el libro de Apocalipsis de otra manera. Respeto sus posturas, pero si voy a enseñar lo que yo creo que la Biblia enseña. Por lo cual debo decir, el libro de Apocalipsis, el centro no es el pueblo de Israel, nación terrenal. Si uno parte de esa presuposición, va a construir una casa sobre la arena, para mí, y lo digo con total respeto. Entonces, por supuesto que el libro de Apocalipsis toca en algunos momentos el Israel terrenal, pero es totalmente secundario. El libro de Apocalipsis el otro día lo decía Matías, lo repito, sé que repito muchas veces, este es un método pedagógico, el repetir, ¿no? Es un método pedagógico para que se recuerden. Revelación, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis en griego es revelar, y tiene la idea de la cortina del teatro. Cuando tú vas al teatro antes de la función, está la cortina cerrada. Y a un cierto punto la cortina se abre y tú puedes ver lo que está detrás. El libro de Apocalipsis es esto. Es la revelación de Jesucristo. Es, si queremos, el 6º evangelio. ¿Por qué digo sexto? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hechos, que sería Lucas 2. Y Apocalipsis. En los otros evangelios, como decía el pastor Cris, vemos al Cristo sufriente, el Dios hombre, el hombre Dios, el Dios perfecto para el hombre perfecto para Dios. Y ahora vemos la revelación de este mismo Jesucristo
como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la causa originante y la causa final, la partida y la meta. Toda la gloria para Dios a través de Jesucristo y el Hijo que luego va a rendir toda la gloria al Padre. Y en ese Hijo está la iglesia, porque Él es la cabeza, aquel que todo lo llena en todo, y esta llenura, podríamos decir que se pone de manifiesto en la creación que Él ha llevado adelante, es la iglesia. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La victoria de Cristo también se pone de manifiesto en la victoria de la iglesia. Esto es muy importante. Ahora que les digo esto, empiezo en la introducción de lo que hoy será una predicación que continuará en la próxima predicación. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no estaba describiendo de que el que ataca es el Hades y la iglesia no será abierta. Es lo contrario. La iglesia ataca las puertas del Hades. La iglesia va y por la gracia de Dios rescata gente del Hades y la quita fuera, la saca. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, ¿entienden? La iglesia va y quita de la muerte. La iglesia, Cristo por supuesto, obviamente, ¿no? Me entienden cuando digo la iglesia, ¿no? En Cristo son sacadas estas almas del Hades, del infierno, del futuro infierno, del reino de la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas no atacan, las puertas defienden. Cristo no prometió que el infierno no nos atacaría, prometió que el infierno no podrá resistirnos. Desde el principio, Satanás ha levantado un reino en la tierra, el reino del engaño, del pecado y de la muerte. La Escritura lo llama en algunos lugares Hades, que es el lugar de los muertos, pero también en modo figurado para hablar del dominio de la oscuridad, el poder que mantiene cautiva las almas. Y el mundo ama ese reino, hasta que Cristo no lo rompe en el corazón de una persona, hay amor por ese reino. El viernes hablé de esto en Halloween, ¿no? Que estaban festejando Halloween. Qué absurdo estar festejando algo que es tu peor enemigo, la muerte, consecuencia del pecado y todo lo que conlleva, ¿no? Este reino. Pero como decía hoy el pastor Chris, y como ustedes lo saben, cuando Cristo resucitó, la puerta cayó, venció a la muerte, la tumba se abrió, la muerte perdió su cetro. Por eso Jesús es el que tiene en Apocalipsis las llaves, ¿no? De la muerte. Y desde entonces, desde la victoria de Jesucristo, que ya fue total, pero aún no está totalmente manifestada, la iglesia está avanzando y estamos avanzando sobre los cadáveres del enemigo, sobre un enemigo que ya está derrotado, pero aún así furioso. Como la gallina cuando le cortan la cabeza y sigue moviéndose por un poco de tiempo, algo así podríamos decir. Los testigos fieles de Jesucristo, la iglesia que proclama el Evangelio, somos perseguidos, fuimos perseguidos y seremos aún más perseguidos, despreciados, asesinados. La tierra se alegra, las naciones celebran, el infierno parece haber triunfado. Leamos en capítulo 11, versículo un poquito antes de lo que propongo hoy, desde el versículo 9, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Estos son los 2 testigos, esta es una figura de la iglesia, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos, la antinavidad, lo llamamos a esto, unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y esto dijimos en la última predicación, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a seguir estudiándolo. Dice así, versículo 12, que comienza nuestra predicación
de hoy. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. La historia no termina con la iglesia derrotada, con la iglesia en el suelo. La historia comienza a terminar con la voz de Dios desde el cielo que le dice a su iglesia, sube acá. La historia termina con la resurrección de los miembros de la iglesia, de los santos de todos los tiempos. La historia terminará, y luego lo veremos, con el templo abierto en el cielo. La historia termina con el reino de Cristo manifestado y juicio sobre sus enemigos. Mientras el mundo, al final de los tiempos, celebrará la aparente derrota de la iglesia, no sabemos bien qué será esto, pero parecerá que la iglesia habrá desaparecido, habrá sido derrotada en alguna manera. Dios prepara su vindicación pública. Y hoy veremos cómo Dios permite que su iglesia sea herida, cómo Dios exalta a su iglesia ante los ojos de todo el mundo, y cómo Dios derriba finalmente el reino de la muerte. Porque hermanos, hermanas, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. El primer punto es que la iglesia será humillada por los hombres, y lo vimos en la última predicación, pero exaltada por Dios. Y comienza el versículo 12 y dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Esta voz representa la autoridad de Dios que respalda a su iglesia. No es una voz cualquiera, no es la voz de un ángel, es la voz gloriosa y poderosa del Señor mismo. Es la voz de que habla el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, no es necesario que lo ponga, capítulo 4, versículo 16. Esta voz que dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Claro, hay voces de los ángeles también, pero es el Señor mismo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta voz muestra la fidelidad de Dios hacia sus testigos. Él cumple su promesa de proteger, vindicar y glorificar a aquellos que le pertenecemos. La seguridad de la iglesia no depende de nuestra fidelidad, sino del poder y la fidelidad de Cristo. Los discípulos fueron perseguidos y encarcelados. Muchas veces Dios los sostuvo y los guió, y los glorificó también. Los profetas fueron humillados muchas veces, pero Dios cumplió su palabra y preservó su ministerio, aún en medio de la muerte. Tenemos dos hermanos, entre muchos que fueron quemados en la hoguera. Hugh Latimer fue un obispo y reformador inglés del 1555. Él fue el quemado junto con un hermano, y mientras lo quemaban, por mantenerse firme en la fe protestante durante la persecución de María I, mientras lo llevaban al fuego junto a su amigo y compañero Nicholas Ridley, Latimer lo miró con valentía y le dijo, Señor Ridley, encendamos juntos este fuego y dentro de poco iluminaremos a Inglaterra con esta luz. ¡Aleluya! Y así fue. Aún en medio de la muerte, estos hermanos eran preservados y protegidos por el Señor. Hermanos, aunque el mundo persiga, desprecie, celebre la aparente derrota de la iglesia, Dios es fiel, lo sabemos. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede en alguna manera ser hipócrita como somos nosotros. Dios no cambia, Él es el mismo, Él permanece fiel, porque permanece fiel consigo mismo. Fundamentalmente ese es el concepto. Él es fiel consigo mismo. Si no, dejaría de ser Dios, no sería Dios. No confíes en tu fuerza ni en tus méritos. Confía en la fidelidad de Cristo que nunca falla. Y esta voz del Señor le dice en el versículo 12, subid acá. Este mandato anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Es Cristo glorioso llamando a su pueblo a salir de la tierra y a entrar en el reposo y la recompensa eterna. Significa que la iglesia
Esto ya lo expuse también, para alguien puede sonar raro, luego pueden ir a estudiar las predicaciones si les interesa, sobre todo estudiando la Biblia. La iglesia será librada del tercer ay, que es el día de la ira del Cordero, que es la culminación de la séptima trompeta, de la séptima copa y del séptimo sello. Lo dejé ahí, para algunos esto es chino básico, para el que entendió, entendió. La iglesia, para mí, en mi visión de las Escrituras, será librada del séptimo de cada cosa, que se llama en la Escritura el día de la ira del Cordero. La segunda venida de Cristo, según mi postura bíblica, es al final de los tiempos, es un único evento, no está dividido, separado. Algunos hermanos creen esto, lo respeto, pero no es un evento que sucede todo en un segundo. Sí, el arrebatamiento sí. Hay eventos que preceden al arrebatamiento, y lo vamos a estar hablando, y hay eventos que van después del arrebatamiento, que son visibles a toda la humanidad, pero hay una sucesión de eventos que llevan algún periodo de tiempo indeterminado, que pueden ser horas, días o semanas. No creo que sean años, probablemente son días. Esto se los puedo mostrar en la Biblia, pero ahora no es el caso, ¿no? Lo vamos a ir viendo, digamos, ¿no? La iglesia será librada del tercer ay. Acuérdense en que el primer ay es el quinto de cada cosa. Es el quinto sello, quinta trompeta, quinta copa. El segundo ay es el sexto y el tercer ay es el séptimo de cada cosa. Esta será la culminación, cuando el Señor Jesucristo nos diga, suban aquí, será la culminación de la promesa de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Esto es como, si queremos ver en la historia bíblica, sabemos que en la Biblia Dios usa un método muy pedagógico para enseñarnos la doctrina bíblica. Son ejemplos parciales que reflejan lo que va a pasar en el total. Por ejemplo, el diluvio. El diluvio fue un juicio total para esa creación, pero no fue un juicio total para esas almas, porque los que murieron por el diluvio serán lanzados al lago de fuego y azufre al final. Ese será el juicio total, pero el diluvio nos sirve a modo de ilustración de lo que será el juicio final. ¿Se comprendió esta idea? Perfecto, eso es muy importante porque en la iglesia eso sucede muchas veces. Sucede con cada cosa importante. Lo pueden ver con el tabernáculo, que representa el templo, que representa a Cristo. Lo pueden ver con los sacerdotes, que representan a Cristo. Lo pueden ver con las ofrendas, los animales, que representan a Cristo. Y así lo pueden ver con el pueblo de Israel terrenal, que nunca fue el pueblo de Dios. Fue un pueblo de Dios escogido para representar a la iglesia. Dentro del pueblo de Israel terrenal estaba el pueblo de Dios, el remanente. Pero bueno, esto es otro tema. No los quiero marear. Pero es muy importante que Dios utiliza estos métodos. Y son muy buenos esos métodos, porque nos ayudan a ver en la parcialidad la luz gloriosa del total. Cuando Noé, junto con 7 personas más, 8 personas se salvaron del diluvio, estaban en el arca, fueron librados del juicio. ¿Verdad? De ese juicio. Así también la iglesia será librada de la séptima trompeta, del día de la ira del Cordero. Hermano, sé fiel aunque nadie te aplauda. Todos se burlaban de Noé, ¿no? Pregonero de justicia, 120 años, dice la Escritura. La verdadera recompensa no está en esta tierra, sino en la eternidad. Cuando el mundo te señale, te ridiculice, recuerda, Cristo mismo vendrá a llevar a su iglesia y a librarla del juicio. Y tú me puedes decir, nadie me ridiculiza, nadie se burla de mí. ¿Sabes por qué? Porque no hablas del Señor con nadie. Empieza a hablar del Señor y vas a ver cómo te van a ridiculizar. Te van a dar del loco, del tonto, de lo que más puedas, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En otros casos, te van a venir a la puerta, como ayer me mandó una hermana de esta iglesia, que le tiran huevo a la puerta, le orinan, le tiran líquidos a la ventana, ¿no? Y bueno, esto podría ser aún peor, ¿no? Hasta matarnos. Que sucede y sucederá, está sucediendo por todos lados en el mundo, ¿no? Confía en la fidelidad de Dios, la iglesia será preservada y glorificada mientras el juicio caerá sobre este mundo. Volvemos al versículo 12.
la voz, gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Hermanos, en la historia de la Biblia, la nube, ¿qué representa? No escuché. Omnipotencia. ¿Qué más representa? La presencia de Dios. La nube que venía al lugar santísimo. La nube que cubría al pueblo de Israel en el desierto, durante el día, durante la noche. La nube de la Shekinah que viene cuando Jesús va a ascender. La misma nube en la que nosotros seremos glorificados, hermanos. La misma nube, la presencia mismo del Señor. Y subieron al cielo, y estos subieron, si tú has renacido, eres tú y soy yo. Subimos al cielo en una nube. Hermano, esto no es ciencia ficción. Esto no es Star Wars. Esto no es Guerra de las Galaxias. Esto no es la Guerra de Mundi, de los mundos. Esto es realidad. Esto es espiritual, pero es físico también. Esto sucederá literalmente. Sucedió literalmente cuando Jesús ascendió. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Muchachos, ustedes pueden decir que yo estoy loco, pero había más de 500 hermanos, de los cuales muchos todavía viven. Vayan a preguntarle a ellos. Ellos estaban ahí. Yo también. Sucedió en el monte cuando vino el Señor a dar la ley a Israel. Fue tan tremendo lo que sucedía que el pueblo dijo, no queremos saber nada. Moisés, arreglate vos, anda vos por nosotros. Habla vos, nosotros nos vamos de acá. El monte temblaba. Era literal, no era algo figurado, no era retórica. No era retórica, esotérica, espiritual. Literal. Y así literal sucederá. Amén. Esta es la transición de la iglesia de la tierra a la recompensa eterna. Del sufrimiento a la gloria. Entrad en vuestros aposentos, dice el profeta, ¿no? Nos recuerda que Dios lleva a su pueblo a la seguridad y al honor eterno. Mientras los enemigos quedan atrás, ¿se acuerdan de la última predicación? Pisoteados literalmente bajo las plantas de nuestros pies. Hablamos del ejemplo contrapuesto entre Satanás, que quería ir para arriba y Dios lo mandó para abajo, y entre la iglesia, que estaba yendo para abajo, todos los renacidos, cuando Dios los hace nacer de nuevo, van para arriba, ¿no? Esta contraposición. Nos recuerda que Dios lleva a su pueblo a la seguridad y al honor eterno. Esto nos conecta indudablemente con Mateo capítulo 24, versículo 30. Yo se los leo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán, esto no lo digo yo, ni siquiera lo dijo algún apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Por supuesto que lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, pero fue el mismo Señor Jesucristo que está hablando. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Yo no quiero ahora caer, no les quiero meter ideas conspiracionistas en su mente, porque sé que algunos ya la tienen y muchas, demasiadas para mi gusto. Pero, por ejemplo, ahora, si ustedes, yo soy un astrónomo amateur. No soy astrónomo para nada, pero me gusta la astronomía. No astrología, no me entiendan mal, No estoy hablando de los signos del zodíaco, no, la astronomía. Hoy en día, ahora mismo, está sucediendo un evento único en la historia. Hay un cometa que se llama Atlas 3IA, 3 porque es el tercero interestelar porque viene de afuera del sistema solar. No es que antes no existían, es que ahora tenemos los telescopios que nos permiten verlos. Por la trayectoria de este cometa, no es del sistema solar. No gira alrededor del Sol. Ahora va a usar el Sol para girar y se va a ir. ¿Está bien? Ahora, hay mucha gente, hay uno de los más grandes científicos de Harvard, que es judío, que se llama Abigail Loeb, que él sostiene con un 40% de probabilidad que esta es una nave extraterrestre. Y el 29 de este mes sucedió el perihelio, que sería la posición más cercana del Sol, por lo cual están esperando todos los científicos del mundo de astronomía y los observatorios astronómicos, están esperando cuando vuelva a girar por atrás del Sol hacia dónde va, porque algunos de ellos sostienen que va a venir hacia la Tierra. No por su órbita, sino porque creen que hay una inteligencia alienígena detrás. Ahora, ¿por qué les digo esto? Nosotros sabemos que no hay una inteligencia alienígena, ¿está bien? Pero sabemos que el mundo está preparado para poder recibir estas señales
de astros en el cielo, ¿está bien? Y Jesucristo vendrá de esa manera. No es este 3 y Atlas, no es esto. Jesucristo vendrá en su nube, pero será algo que tendrá repercusiones, y ya lo saben los que están siguiendo esta serie, cósmicas. La gravitación de la Tierra será influenciada, las mareas de los mares, por la fuerza gravitacional de la nube del Señor Jesucristo viniendo sobre la Tierra. La nube guiaba a Israel en el desierto. Los discípulos vieron a Cristo ascender en una nube y fueron consolados con la certeza de su regreso. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Señor que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como le habéis visto ir. No será un espíritu. Jesucristo está en cuerpo, glorificado y eterno, y vendrá en ese cuerpo glorificado y eterno con todos sus santos ángeles, miríadas de ángeles, en una nube, para levantar a su iglesia. Hermanos que han perdido reputación o posición por predicar la verdad, aunque parezca derrota, Dios los ha llevado a un lugar de testimonio y bendición espiritual. No temas los ataques o persecuciones, Dios es tu nube protectora. La iglesia puede sufrir, pero nunca jamás será derrotada. Su victoria está asegurada en Cristo, porque fíjate lo que dice el versículo 12, la cuarta frase, y sus enemigos, ¿qué dice? Los vieron. Y sus enemigos los vieron. La vindicación es pública y visible. La segunda venida del Señor es visible. El arrebatamiento de la iglesia es público y visible. No importa cuánto el mundo celebre la caída aparente de la iglesia, Dios mostrará su justicia y gloria. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Sé que muchos lo saben de memoria. ¿Y qué dice después? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Esto es literal. David fue perseguido por Saúl, fue humillado ante todos, pero finalmente fue exaltado como rey. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Sufrió injustamente, pero luego fue exaltado en Egipto, salvando a muchas vidas. Y estos hermanos son figuras de Cristo y de la iglesia. Mantente firme en la verdad. La paciencia y la fidelidad tienen impacto eterno. Un día todos verán la gloria de Dios sobre su pueblo. Tu testimonio puede sembrar hoy fe y arrepentimiento en otros, e incluso aunque no lo veas inmediatamente. Me ha pasado en mi vida, pero no quiero ponerme como ejemplo, pero también en las de ustedes. Una vez un hermano, cuando yo había pasado de hermano, espero que sea hermano, pero bueno, desde Argentina a Italia, después de varios años me escribió que él ahora estaba yendo a una iglesia porque se acordaba de mí en el trabajo, que yo ni me acordaba de él casi, pero de cómo yo cantaba mientras trabajaba y adoraba al Señor. Y esto en un momento de crisis de su vida lo motivó a buscar una iglesia y ir a conocer al Señor. A ver, yo no soy nada, no hice nada extraordinario. Sí, le hablé el Evangelio. Bueno, nosotros estamos para esto, sembrar. Dios es el que salva, Dios es el que convence, Dios es el que ilumina. La obra la hace el Señor. Nosotros podemos solo predicar, solo eso podemos hacerlo. Persevera en fidelidad aunque el mundo te ridiculice. No busques aplausos humanos, la verdadera recompensa viene de Dios. Ora y actúa con valentía, confiando que tu obra en Cristo no es en vano. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58, si no me equivoco. Confía en que Cristo vendrá a librar a su iglesia del juicio de destrucción sobre el mundo. Va a cumplir su promesa de victoria. No os dejaré solos, sino que os volveré para buscarlos, ¿no? Dijo en Juan 14. Tenemos entonces el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora pasamos al versículo 13, el segundo punto. Cuando la iglesia es llevada, el mundo queda expuesto al juicio final. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó
y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. La iglesia ya ha sido arrebatada, lo que viene ahora es el juicio sobre los que permanecen, el tercer ay, el día de la ira del Cordero. En aquella hora hubo un gran terremoto. Hermanos, este terremoto nos marca, probablemente será literal, pero además es espiritual figurado, que nos marca el colapso de los sistemas humanos, políticos, religiosos, corruptos, que han desafiado a Dios por todos los siglos. ¿Se acuerdan que la última vez que prediqué, versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado? Como Sodoma, Egipto, nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de la ciudad del sistema mundial. Así como la iglesia es la nueva Jerusalén, la verdadera ciudad del Dios vivo, el mundo actual es la ciudad, podremos decir, del diablo, del enemigo, donde fue crucificado nuestro Señor. El sistema actual, este sistema colapsa. Hay un terremoto que lo destruye. O comienza la gran destrucción. Representa la manifestación visible del juicio de Dios sobre la tierra, luego que la iglesia ha sido arrebatada. Si quieren acompañarme en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. No se preocupen, no me tomé un whisky. No estoy borracho, porque me van a decir, ¿por qué me llevas a Primera de Reyes que no tiene nada que ver? No me llevaste ni a Daniel, ni a Corintio, ni a Tesalonicense. Hermano, yo veo una tipología muy hermosa. Una tipología significa una ilustración, de nuevo. Una ilustración. ¿Está bien? Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Llámenme loco, pero yo acá veo una figura del juicio final. Primeramente, el viento del arrebatamiento, el espíritu que levanta la iglesia. Luego veo un terremoto que quebranta, destruye. Y luego un fuego, el fuego final que destruirá el mundo. Y luego un silbo apacible en la eternidad con el Señor. Yo veo un perfecto, un hermoso, una hermosa tipología. Reconoce que la justicia de Dios se manifestará, incluso aun si el mundo lo niega. Vive como la luz y la sal del mundo que somos, sabiendo que Dios tiene control absoluto, total, de cada detalle sobre todo el curso de la historia. Y seguimos en el versículo 13, capítulo 11 de Apocalipsis. Dice así, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Indica el comienzo visible del fin, la caída inicial de los sistemas humanos. La destrucción afecta a los rebeldes. La iglesia ya ha sido preservada, removida del juicio. Representa que ningún sistema corrupto podrá resistir la soberanía de Dios. Derrumbe como inicio de la ejecución de la justicia de Dios sobre los poderes de este mundo. Los muros de Jericó cayeron por el poder de Dios, demostrando que la victoria está en el Señor, en su obediencia y la fe, en obedecerle y creer. Y por el terremoto, dice el versículo 13, murieron en número de 7,000 hombres. Este número no debería de tomarse literalmente, según mi opinión, sino como un juicio parcial, pero que representa la completa destrucción. El 7 era un número para lo completo, todo lo que está asociado con el 7. 7,000 hombres sabemos que es, quizá puede ser literal que mueran 7,000 en un terremoto en ese momento, pero van a morir
Todos. Así va a terminar la historia. Y lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, ¿no? En la literatura apocalíptica los números muchas veces indican plenitud, totalidad, perfección del juicio, no cantidades literales. Como los 144.000 indican la totalidad de la iglesia. 7 es un número bíblico de perfección o completitud. 7 días de la creación, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7.000 hombres simboliza que el juicio alcanza a todos los que permanecen rebeldes y ninguno escapará a la justicia de Dios. Además, este terremoto indica la destrucción total del sistema mundial, derrumbando estructuras corruptas y autoridades humanas que siempre se opusieron a Dios. Durante el diluvio, todos los que no estaban en el arca perecieron. El juicio fue total. El juicio sobre Sodoma y Gomorra afectó a toda la ciudad corrupta. ¿Se acuerdan cómo Abraham intercedía? Si hubiera 40, si hubiera 35, afectó a todos, no solo a algunos. Y sigue el versículo y dice, y los demás se aterrorizaron. Hermanos, el terror de los impíos es total. ¿Por qué? Antes de esto, como les decía antes, han precedido señales cósmicas y marítimas. Ahora hay un poquito de la población mundial que está teniendo miedo por esto de Atlas 3IA. Y sé que después con la curiosidad lo van a ir a mirar. Y van a ver que hay un montón de videos y ya hay mucha gente que está con miedito por esto. Imagínense cuando empiecen a ver al Hijo del Hombre viniendo. Antes de esto, de esta destrucción del versículo 13, han sucedido estas cosas que dice Lucas capítulo 21, versículo 25 al 27. Lucas 21, capítulo 21, versículos 25 al 27. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo sé, hermanos, que muchos de estos creen que esto habla de demonios, de estrella habla de demonios, puede ser también, pero acá habla de algo físico, astrofísico, astronómico, un evento que altera las mareas de los mares, señales en el sol, en las estrellas. Lo que sea que fuere, hace que los hombres estén desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y entonces, dice el Señor, esto sucede antes del arrebatamiento, antes que Jesucristo sea visible a todo este movimiento astronómico mundial, planetario, cósmico, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea que esto sucedió antes de esto. Por eso ya vienen con mucho miedo. Y tú me puedes decir, pero entonces, ¿no estaban festejando que la iglesia había muerto? Probablemente sí. Probablemente pocos días o semanas o meses antes de todo esto, hay como una victoria mundial contra la iglesia. No sé si los matan a todos los cristianos o casi todos. No sé si tienen una prueba que demuestra, según el modo de pensar del mundo, Dios no existe. No sé qué van a tener, pero el espíritu del anticristo y de la bestia va a estar obrando, engañando a la gente fuertemente. A tal punto que dice que aún los escogidos podrían ser engañados, ¿no? No pasará, pero podría ser, ¿no? O sea, va a haber un gran espíritu de demonios. Acuérdense cuando hablé de las langostas, que no son langostas literales que aparecen estos monstruos ahí, como vimos el viernes, gente caminando así monstruosa. No, tiene que ver con demonios que van a atormentar las mentes de los no renacidos. Va a haber un espíritu de engaño total en el mundo antes de que Cristo venga. Y por eso probablemente el mundo celebrará la aparente derrota de la iglesia y comenzarán estos eventos astronómicos, gravitacionales por la nube de Jesús que está viniendo. Los hombres van a empezar a desfallecer y la iglesia será arrebatada cuando vean al Hijo del Hombre viniendo.
Yo no les estoy diciendo ahora que todo lo que dije es exactamente, perfectamente así, hermanos. Ninguno podría hacerlo. Yo les digo lo que es mi interpretación a la luz de todo lo que he estudiado la Escritura, lo que me parece lo más cercano a lo que podría pasar. Pero hay cosas que son seguras. Esto que dijo Jesús va a pasar. Los hombres van a tener temor, van a desfallecer, van a haber eventos astronómicos. Cristo va a venir en una nube visible, la iglesia será arrebatada a los ojos de todos los enemigos. Esto va a pasar, eso es seguro. Quizás no podemos saber los detalles, pero esto va a pasar y esto es lo que nos interesa. Ven la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo viniendo con poder y gran gloria. La iglesia viene arrebatada dejando al mundo expuesto a la justicia de Dios. Y ahora, lo leíamos la semana pasada, que decían que algunos dan gloria a Dios de los que quedan, ¿no? Este dar gloria a Dios no es un arrepentimiento, no era la semana pasada, la última vez que prediqué, sino es un reconocimiento. La gloria a Dios que dan los impíos es confesión forzada por miedo, no arrepentimiento genuino, los que quedan aquí. Comprende, hermano, que Dios será glorificado incluso ante los incrédulos y que la iglesia cumple su rol mientras está en la tierra como luz y sal. Faraón reconoció el poder de Dios tras las plagas, aunque su corazón permaneció endurecido. Nabucodonosor proclamó la grandeza de Dios después de ser humillado. Versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Marca el fin de la paciencia de Dios sobre los rebeldes. Recuerdan que tenemos varios capítulos en la Biblia en los cuales los profetas, salmistas, en algún modo protestan o hablan con Dios y le dicen, pero ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les va bien a los malos? ¿Por qué parece que al que hace mal parece que Dios lo bendice? Aparentemente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Salmo 73, Salmo de Asaf, uno de mis preferidos. Y él dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Tú los has puesto en deslizaderos. O sea, habla del juicio final de Dios, ¿no? La justicia de Dios será clara, será total. Ningún pecado quedará sin pagar. O en el infierno o en la cruz. Solo en esos dos lugares se pagan los pecados. O en el infierno o en la cruz. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde están tus pecados? ¿Fueron pagados en la cruz de Cristo o serán pagados en el infierno? Arrepiéntete si no has conocido a Jesús como Señor y Salvador, reconócelo como Señor y Salvador. Cree al Evangelio, crees que Él pagó por tu pecado, que murió, que resucitó, que Él vive. Se viene el tercer ay, el día de la ira del Cordero. Voy a entrar en el tercer punto, aunque no nos va a dar mucho tiempo. Nos quedan 7 minutos. Versículo 15. El tercer ay, el séptimo sonar de la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hermanos, esta frase es decisiva. Aquí no estamos escuchando una trompeta más entre las 7. No estamos oyendo un juicio como los anteriores que eran parciales. Esta es la trompeta final. En Apocalipsis hay 2 tipos de trompeta. Las primeras 6 son trompetas de juicio progresivo, señalan advertencias, medidas de juicio, llamados al arrepentimiento, representan juicios que vienen antes del juicio final, son parciales, temporales y limitados. Por eso en esas trompetas, por ejemplo, vemos que muere la tercera parte, que viene matada la tercera parte, habla siempre de la tercera parte. Ahora ya no. Ahora se va a desatar el juicio de la ira de Dios. La trompeta final, la trompeta de Dios. 1 Corintios 15, 52, si me quieren acompañar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice, del 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La trompeta final, la trompeta de Dios, no anuncia advertencia, no llama al arrepentimiento, marca el fin, se terminó. Marca la resurrección de los santos, marca la glorificación de los santos de todos los tiempos, marca el inicio del reino visible de Jesucristo para siempre y por siempre. Esta es la séptima trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es esa trompeta, no hay otra después. Esta es la trompeta que cierra la historia humana tal como la conocemos. Entonces, ¿por qué aquí parece que sucede después del arrebatamiento? Espera, tú me estás diciendo que la trompeta de Dios suena al arrebatamiento, pero acá esto es después del arrebatamiento. Te digo por qué, porque Apocalipsis no es una línea recta temporal. Muchas veces lo he hablado. Apocalipsis es un cambio, hoy en día lo entendemos mejor que ellos, es un cambio del director de la película con las cámaras. Apocalipsis pasa del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Te muestra la realidad de todo lo que está pasando. Esto pasa constantemente en Apocalipsis. Primero ahora vemos la cámara sobre la iglesia que viene arrebatada. Y ahora esa misma trompeta va a mover la cámara de que lo que sucede en la tierra es la misma. Para mí, quizás me equivoco. Para mí es la misma. La voz subida acá, los cuerpos resucitados, la iglesia glorificada ascendiendo. Ahora en el versículo 15 vemos el mismo evento desde el cielo. Mientras la tierra tiembla, el cielo canta. Lo vamos a ver la próxima predicación. La iglesia es levantada desde la tierra. El cielo proclama su triunfo eterno. Una sola trompeta, una sola venida, un solo rey de reyes. Hay dos perspectivas. Si esta es la trompeta final, entonces no habrá otra oportunidad. No habrá más llamado al arrepentimiento. No habrá más evangelización en la tierra. No habrá más mensajes, predicaciones, cultos, invitaciones. No habrá más altares. Cuando esta trompeta suene, el tiempo de creer habrá terminado. Por eso dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy te lo digo de nuevo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermanos, todo el Evangelio entero existe para prepararnos para escuchar este sonido. Cuando Cristo llame, habrá solo dos respuestas: bienaventuranza para los suyos y terror y expectación eterna de juicio para los que los rechazaron. Y quiero terminar con la segunda frase, y después continuaremos la próxima vez. La segunda frase, para no dejarlo ahí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. ¿Saben que el cielo antes estaba en silencio? ¿Se acuerdan? Cuando se abre el sexto está en silencio por media hora, ¿no? ¿Se acuerdan todo esto? Ahora hay grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían las grandes voces? Los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí Juan nos permite escuchar lo que se dirá en el cielo. Qué glorioso es el Señor. Escuchar lo que se dirá en el cielo cuando seremos arrebatados. En la tierra, mientras el juicio cae, lo que se oye es terror, lamento, confusión. Le dicen a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan? Esto pasará en la tierra, y en el cielo se desata la alegría y el gozo y la adoración. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta frase es la declaración oficial del cambio de gobierno del universo. No es una frase espiritual, no es simbólica, no es poética, es política, es real, es histórica, es final, es decisiva. El reino de Dios, que hasta ahora se manifestaba espiritualmente en los corazones de los creyentes, en la proclamación del Evangelio, en la extensión de su iglesia y de su reino, ahora
viene manifestado públicamente, universalmente y con una autoridad absoluta. Hasta este momento los reinos se levantaban y caían. Hasta ese momento los imperios se sucedían unos a otros. Hasta ese momento los hombres gobernaban según su corrupción. Satanás influía a través del orgullo y del engaño. Pero ahora Cristo no solo reina por derecho, porque siempre ha reinado, sino que ahora manifiesta su reino. Por presencia, por aparición gloriosa. Este es el cumplimiento de la prometido en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Termino, hermanos. Cristo no viene pidiendo permiso. Cristo no viene a negociar una paz. Cristo no viene a compartir su trono. Cristo viene a tomar lo que es suyo. Si Cristo va a tomar todos los reinos, ¿por qué hay tantos creyentes aferrados a estos reinos pasajeros y no al reino eterno? Si Cristo va a poner fin a todos los gobiernos humanos, ¿por qué depositar nuestra confianza en partidos, ideologías, movimientos, caudillos? Los imperios son temporales, las instituciones humanas son polvo, las economías se caen, las potencias se disuelven, pero de Cristo es el reino inconmovible, inagotable y eterno. Por esto dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, hermano. Que así sean nuestras vidas. Oramos. Señor, te agradecemos porque somos parte de tu reino, Señor. Sabemos que tú ya reinas, pero un día esto se manifestará, se hará visible. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu reino y de tu justicia. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.